Le saluda el pastor Marcelo Rodríguez Leiva, director del Instituto Bíblico Nacional Misión Evangélica Metodista Pentecostal. Hoy día vamos a tratar un tema muy interesante, un tema que es tabú en muchas iglesias, que es el diezmo. Y vamos a utilizar el mismo texto bíblico que muchos pastores, muchos ministros de Dios utilizan para decirle al pueblo que tiene que diezmar. Acompáñeme en esta lectura. Malaquías, capítulo 3, versículo 8 al 10. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Por favor, vamos a analizar el capítulo 3 de Malaquías, versículo 9. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Observó, querido hermano, querida hermana, que dice nación, no dice naciones. Eso significa que está hablando en un singular colectivo. ¿A qué nación se refiere Malaquías? ¿A quién le está hablando el profeta Malaquías? Acompáñeme a Malaquías capítulo 4, versículo 4. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. ¿Observó, mi querido hermano, que está diciendo que esto lo encargó en Horeb? Ordenanzas y leyes para todo Israel. No dice para la iglesia. Malaquías, en el tiempo histórico del texto, se ubica después del exilio babilónico. El profeta Malaquías estaba bajo los reinados de los persas. El profeta Malaquías todavía ni siquiera comenzaban los 400 en silencio. Por lo tanto, es imposible que el texto bíblico le esté hablando a la iglesia. Ahora analicemos el versículo 8 de Malaquías capítulo 3. ¿A quién le está dirigido esto? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Por lo tanto, el texto está indicando que el pueblo de Israel le estaba robando a Dios no solamente en el diezmo, sino también en las ofrendas. Ahora usted se preguntará, ¿a qué ofrenda habla el texto? Quiero informarle que no habla de la ofrenda que se pide hoy día en la iglesia. Son ofrendas de sacrificio. Y lo vamos a comprobar leyendo el mismo libro que escribió aquí la palabra ofrenda. Acompáñeme a Malaquías capítulo 1, versículo 8. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿observó, querido hermano? Dice que el animal ciego para el sacrificio. No es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Preséntaselo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto, dice Jehová de los ejércitos? Si usted observa, se estaban refiriendo a ofrenda de sacrificio. ¿En qué sentido le estaban robando a Dios? Que estaban trayendo animales con defecto, no animales perfectos, porque estos animales eran ofrenda para sacrificio de expiación. Ahora, ¿qué significa expiación? Cubrir el pecado a través de una ofrenda de sacrificio, con derramamiento de sangre, porque donde no hay remisión de sangre, no hay perdón de pecado.
Ahora, esta ofrenda para Dios era un robo porque era un animal ciego, un animal con defecto, porque los animales que Dios pedía era un animal que era una representación de Jesucristo. Por lo tanto, el cordero tenía que ser perfecto. El cordero no podía tener ningún defecto. Observemos, por favor, las ofrendas de sacrificio como Dios lo exigía según la ley mosaica. Acompáñeme, por favor, a Levíticos, por favor, capítulo 22, versículo 19. Para que sea aceptado, ofreceréis macho sin defecto, de entre el ganado, vacuno, de entre los corderos, o de entre las cabras. Ninguna cosa, el versículo 20, ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Observó que el Dios soberano no aceptaba ninguna ofrenda que tuviera defecto, porque ese cordero era un prototipo, era una figura, era una representación del verdadero cordero inmolado, que es la persona de Jesucristo. Cuando el hebreo cometía un pecado, él tenía que traer un cordero de un año, sin defecto, y el que tomaba el lugar del hebreo era el cordero. Eso significa sustitución, uno que toma el lugar del otro. El pecado del hebreo era traspasado al cordero, y el inocente moría por el culpable. ¿Quién era el inocente? El cordero. Asimismo, nuestros pecados fueron transferidos a la persona de Cristo y Él tuvo que morir para poder redimirnos realmente y redimir la raza humana. Por lo tanto, ese cordero apuntaba al verdadero cordero que era Cristo en la cruz del Calvario. Este cordero que se presentaba era una sombra y Cristo la realidad. Acompáñeme de nuevo a Malaquías, capítulo 3, versículo 8 al 10. Además de eso, observemos, por favor, el versículo 10. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Por lo tanto, en esta época, Dios tenía castigado al pueblo de Israel porque no estaban llevando los diezmos al alfolí y había sido abandonado el sacerdocio en este tiempo. Y otras personas que no eran sacerdotes estaban haciendo el trabajo que le correspondía a los levitas. Los levitas no podían continuar su trabajo debido que, como no estaban siendo sustentados, tuvieron que salir a ganarse el pan para llevar a su casa. Y se descuidó la gran obra del Dios Todopoderoso. Y si no hay sacerdote, no hay intercesión. Y si no hay sacrificio de animal, no hay perdón de pecado. Por lo tanto, Israel se encuentra bajo la ira de Dios. Por eso era muy importante que se restableciera el sacerdocio, digo, en la época de Malaquías. Ahora, si realmente ellos tomaban en consideración la voz del Eterno a través de la boca del profeta Malaquías, Dios les prometió que él iba a abrir las ventanas de los cielos y a ser derramada bendición. ¿Cuál bendición? Preguntará usted. Las aguas de los cielos. Porque el pueblo de Israel era un pueblo que dependía de la agricultura. Si no hay agua, no hay trigo. Si no hay trigo, no hay pan y no hay alimento en la casa de Israel. Si no cae agua, no hay sembrado, no hay alimento para Israel, ni tampoco alimento para el ganado. Porque si no hay agua, no hay alfalfa y lamentablemente el ganado no iba a ser alimentado.
Por lo tanto, en esta época vino una gran escasez, porque ellos se encontraban realmente en desobediencia al pueblo de Dios. Y también Dios prometió, si el pueblo era fiel, observe el versículo 11, reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Observemos, por favor, acompáñeme al libro de Joel. Joel capítulo 2, por favor. Versículo 23. Joel 2, 23. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Ahora, el versículo 25. Observe el versículo 25 de Joel 2, versículo 25. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, y mi gran ejército que envié contra vosotros. ¿Qué iba a hacer Dios? Si ello se restablecía el sacerdocio, él iba a quitar al devorador, la plaga, la langosta, el revoltón, el saltón, para que no se comiera la cosecha que iba a sacar Israel de la tierra. Pero para eso, para que hubiera cosecha y se pudiera sembrar, Dios tenía que enviar, como dice Joel 2:23, la primera lluvia, la que preparaba la tierra para que después fuera sembrada, y la lluvia tardía para que el grano madurara y viniera la gran cosecha de Israel. Por lo tanto, en ningún momento Malaquías está hablando de dinero. En ningún momento Malaquías está diciendo que si usted diezma se van a abrir las ventanas de los cielos y va a venir una camioneta 4x4 o le van a caer bolsas de Prosegur o que va a haber una lluvia de dinero. El texto está en otro contexto. Tiene que ver con Israel. No tiene que ver con la iglesia. Si un ministro de Dios toma este versículo y lo va a aplicar a la iglesia, está haciendo una eisegesis. ¿Qué significa la palabra eisegesis? Que está insertando algo extraño al texto, lo está deformando y está haciendo hablar la Biblia de lo que la Biblia nunca ha estado hablando. Por lo tanto, todo el contexto tiene que ver con la nación de Israel. No tiene que ver con la iglesia, porque todavía faltaban 400 años para que viniera Jesucristo a la tierra. Que el Señor los bendiga y espero en el Señor que usted pueda revisar los textos que yo cité para que Dios le entregue la revelación a través del Espíritu Santo, que usted pueda entender bien el contexto de Malaquías, que no está hablando, nunca está hablando de la iglesia, porque el texto dice la nación toda, no dice naciones, porque si el texto dicho naciones, hubiese tenido que ser el diezmo filisteo, el jebuseo, el amorreo, el moabita y el amonita. Por lo tanto, el texto dice claramente que estas leyes, en Malaquías 4, versículo 4, se dio en Horeb, porque el monte se llama Horeb y el desierto se llama Sinaí. Pero después quedó como el monte Sinaí. Y Dios dio esta ley del diezmo para Israel y no para la iglesia. Que Dios los bendiga. Y espero que hayan disfrutado este maravilloso estudio de Malaquías, capítulo 3, versículo 8 al 10.